Ok. Vamos a iniciar una conversación. Yo creo que va a ser definitivamente muy, muy animada porque la persona con la que voy a dialogar es uno de los periodistas que mayor trayectoria tiene en la región Lambayeque y con quien se puede conversar de todo, tanto de manera informal como en este caso dentro del contexto de una entrevista en un programa. Le doy la más cordial bienvenida a Carlos Fernández Lazo. Carlitos, ¿cómo estás? Milagro que no me has dicho Café Lazo de frente. ¿Cómo No, estás, Ángel? ¿Para ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estuve haciendo... primero agradecerte la invitación, ¿no? Y saludar, bueno, todo lo que estás haciendo con el equipo que te está acompañando y con la calidad de siempre, ¿no? Que eso torna más grato todavía este encuentro. ¿Cuántos años en el periodismo, Carlos? A ver, debo cumplir ya en estos días 41. 41 años, Sí, en claro. estos días Sí, también yo cumples años. empecé en febrero. ¿No recuerdas el día exacto? No lo recuerdo, por eso en realidad celebro todo febrero, ¿no? Me parece bien. Sí, Muy y democrático, ¿no? Sí, pero claro, en realidad celebro todo el año, la verdad, celebro la vida, Me parece ¿no es muy bien, cierto? me parece Empecé en un diario que apareció justamente meses antes, era el diario El Gráfico, hoy ya no existe el diario, pero que en corto tiempo llegó a ser incluso diario oficial de todo ¿Dónde estaba Lambayeque. ubicado? Bueno, la planta estaba en Cabrera, muy cerca a lo que en ese entonces llamábamos el Gaucho, Ya, y que ahora ok. es la Tranquera, me parece, o creo Claro. que no sé qué, ya cambió de nombre también, Ajá. ¿no? En Cabrera, en Ya, Cabrera. perfecto. Y ese es tu inicio. Sí, ¿Pero cómo? claro. ¿Como redactor, como reportero? A ver, muy brevemente, porque la historia le he contado algunas veces en círculos cercanos, pues, ¿no? Lo que ocurre es que me casé y después de casarme me di cuenta que en mi vida había trabajado, ¿no? ¿Te causó mucho trabajo casarte? Algo así, algo así. Yo empecé el año 83, me había casado en el 82. No, pero eso de que nunca había trabajado, no, porque en realidad sí he tenido trabajos, producto de las propias labores de mi padre en construcción, ¿no es cierto? Y donde iba, en vacaciones me llevaba, pues no, casi siempre de almacenero, De acuerdo. O sea, ¿no? digamos que acompañaste a tu padre en los trabajos Así es. del oficio en el que él se A lo que él desarrollaba, se dedicaba. luego la vida universitaria, pero no habías Así tenido, es. digamos, un trabajo formal. Formal no. Formal. Formal no. Y ocurre que un buen día escucho un aviso en radio que solicitaban practicantes para el nuevo diario. Ya. Practicantes. Acudí a la cita y yo Pero antes de eso tú habías nunca había hecho tenido periodismo. nada. No, en absoluto. Pero sí consumías medios de comunicación. Desde que yo recuerde, más o menos desde los 5 años. Ya. Que recuerdo que tengo muy clara la época, porque en casa nunca faltó la lectura, Ya. nunca faltaron diarios, revistas de toda naturaleza. Entonces la lectura era para mí, que te digo, Y te un hábito normal. Y Y te leer habituabas en el periódicos, contexto de que la lectura era prácticamente el soporte sobre el cual uno se basa para poder escribir. exactamente, porque eso se mantuvo desde mi niñez, adolescencia y ya en la etapa de adultos ando ya casado mucho más, pues, ¿no? Mucho más. De forma que, y ya estando en universidad, porque yo estudiaba contabilidad, es que me caso... De la Pedro, además, ¿no es cierto? Perdón, es de la Pedro, de la Pedro. exactamente, de la Pedro. Estudié en el San José y acudí a esta convocatoria. ¿Ya? Y bueno, pues me preguntaron, casi lo mismo, ¿tú has hecho alguna vez periodismo? No dije, no, salvo que sea un paso rápido por ahí con el club de periodismo del San José. Yo también hice, fíjate, yo integré el club de radio y periodismo, así se llamaba, radio y periodismo, en el Carvalho, donde estudié. Ah, caray. Sí, bueno, pero hacían transmisiones en la hora de recreo. En la hora de recreo, claro. Y luego hacíamos... Y nos encargamos también de los periódicos murales. Exactamente. Entonces, esa fue, digamos, mi primera experiencia de acercamiento, ¿no es cierto? Okay. Entonces, lo mencioné, les señalé que estaba en la universidad. Lo primero que hizo el director... ¿Quién era? No, perdón. El jefe de redacción. Me acuerdo de Víctor,
Víctor, ahorita se me va el apellido, pero que continúa todavía trabajando en Lima. Claro, ya está bastante mayor, obviamente, pero el director era César Álamo, sociólogo de profesión, ¿no es cierto? Yo tuve mucho acercamiento también con los sociólogos desde siempre, en la propia universidad, porque en la Pedro se estudiaba sociología y contabilidad en los primeros siglos, en los mismos compartiendo salones, ¿no? Generales. Digamos eso, no. Cuando yo estaba ya habían desaparecido esos 2 años de estudios generales. Yo estuve en la universidad, ingresé el año 76. Pero bueno, el tema está en que, y me dijeron, como estás en la universidad, bueno, pues te vas a la universidad y tráenos una nota de lo que tú estimes, escribe de lo que tú estimes, ¿no? Fui a Lambayeque, conversé con alguna gente, estudiantes, para ver un poco de qué es lo que pasaba en la universidad, ¿no es cierto? Y regresé a las 2 de la tarde, hice mi nota en las máquinas con teclados, ¿no es cierto? La pasé y me dijeron, bueno, ya pues regresas mañana. Eso fue todo. Eso fue todo. Regresé al día siguiente y me recibió el director, ya no el jefe de redacción. Tiene que conversar con el director. Y lo que me dijo es que yo iba por prácticas, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Hemos visto tu nota. Lo primero que hice antes de ir al diario es comprar el periódico, obviamente. ¿Dónde está mi nota? No estaba. No estaba. No estaba. No estaba como noticia. O sea, porque yo buscaba, ¿no es cierto?, la nota periodística de noticia. Y no, y resulta que, y por eso es que pasé buscando de repente, porque te acuerdas la página 2 antes era la página editorial y todo eso. Y ahí estaba. Así, y ahí estaba la nota. O sea, habías escrito con un estilo más de opinar que informativo. Y exactamente, bueno, entenderás que me agradó mucho y cuando converso ya con César Álamo, que recién me lo presentaron, porque a mí me recibió primero el jefe, ¿no es cierto?, el editor. No el jefe de redacción, él era el editor, y me dijo, conversa con el director, y él me dijo que estaba contratado desde ese día. Es decir, ¿con tu primera nota te contrataron? Me contrataron. Qué bueno. Y ahí empezó esto que se convirtió en mi pasión, descubrí, digamos, para qué estaba destinado, ¿no? Que era para el periodismo. El periodismo. Así como me has contado tu ingreso al medio escrito, porque después ya has laborado en diferentes lugares, ¿cómo se da tu ingreso al medio radial? Digamos que eso ocurrió antes, y me estaba olvidando de esto, pero claro, es que lo que ocurre es que como yo, desde que inicié prácticamente el trabajo en el medio escrito, empecé haciendo notas, digamos, entrevistas, de corte político, de opinión, de esa naturaleza, casi, o sea, hice muy poco locales, casi nunca he hecho policiales, por ahí me aventuraba a escribir algo de espectáculos más bien, que también es otra vertiente que me gusta, me agrada mucho, pero en todo caso yo señalaría como mi primer acercamiento a un medio de comunicación fue en la radio. Porque, bueno, pues yo era un asistente de todos los domingos a la catedral, con mis padres, ¿no es cierto? Y en ese entonces invitaban siempre, o alguien iba y leía las lecturas de los evangelios, ¿no es cierto? Y yo leía ahí, o sea, estaba yo de 16 años más o menos, estaba en el colegio todavía. Y bueno, y sencillamente lo que hizo el señor Manuel Delgado Mechán, digamos que tenía buena dicción, sí, y por el timbre también, ¿no? Entonces, otro señor que llegaba todos los domingos con su esposa a misa era don Manuel Delgado Mechán, que era productor en Radio Delcar. Y tenía los domingos un espacio desde las 8 de la mañana hasta la hora del partido, en fin, toda la programación del domingo, él era el productor de todo eso, y se acercó para invitarme, para que fuera al estadio, acompañar al equipo de locutores. ¿Sí? Pero claro, y ahí me encontré con mi profesor Huber Limo, me encontré con su hermano, que era el que narraba los partidos. Huber era la voz comercial. Era más bien los comentarios. Y yo fui a reemplazar al locutor comercial.
Claro, en realidad lo reemplacé después. ¿Por qué? Porque yo tuve que estar al lado del locutor comercial para fijarme en cómo era la mecánica de todo el trabajo que se hacía ahí. Y fue eso. Empecé como, digamos, de la locución comercial. Entenderás que de fútbol, sí te escuché en la entrevista con Humberto, no diciendo que yo no soy pues un apasionado del fútbol porque es muy tosco, que es la verdad, ¿no? Pero digamos que este contacto con los medios se da más en el contexto de la radio para efectos de la locución comercial, pero hacer periodismo propiamente es en el medio escrito. Sí, exactamente. Pero luego sí ya pasé, antes de la radio estuve en televisión. Ya. En televisión directamente, y eso ocurrió alrededor del 93, por lo menos ya con el gobierno de Fujimori, con Henry Vázquez, que habíamos trabajado, lo conocí yo en realidad en Cooperación Popular, y a él también, igual que lo que ocurría conmigo, le gustaba mucho el periodismo, y nos juntamos para hacer un programa en América Televisión. En América Televisión. Así es. Debate se llamó el programa, y fue el nombre que como producto periodístico te ha identificado me identificó bastante tiempo, porque hice debate también en radio. Luego publiqué una sola edición como revista, en formato de revista, ¿no? Pero eso, yo recuerdo mucho el primer programa que hicimos en debate, tuvo que ver con lo que pasaba en la Mutual Chiclayo. Había una serie de problemas en el momento de la disolución, todo el problema que se generó alrededor, y que, bueno, pues fue motivo de nuestro primer reportaje televisivo, ¿no? Pero también hemos tocado cosas de repente un poco más fuertes, como por ejemplo los estudios de don Arturo Castillo Chirinos, los estudios universitarios, que después de... Se cuestionó durante mucho tiempo eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso fue televisión, que duró aproximadamente unos 4 meses, más o menos. Nuestra temporada en televisión era, para variar, muy difícil también los temas de financiamiento. Y la televisión, más de la señal de América, era bastante caro. Definitivamente. ¿No? Pero eran épocas en que se hacía producción regional todavía en América Televisión. Digamos que para la época estabas ya con la experiencia de los 3 medios formales, digamos. Sí, claro. ¿El tema de redes lo asumes más por la experiencia de comunicación o también porque llevas el medio en el que ahora diriges, que es 4x4, a las redes sociales como parte de la difusión de la revista? A ver, ¿cómo ubico esto? Porque yo soy un convencido que más allá de la edad que uno tenga, ¿no es cierto?, uno debe correr siempre con los tiempos que le toca vivir, ¿no? Y en esa mirada es que cuando aparece Internet, ¿no es cierto?, cuando acá hubo una empresa privada que nos hizo una demostración de lo que significaba el Internet, una novedad acá en Chiclayo, y me interesó mucho todo lo que podía significar en términos de comunicación, y todo lo que iba a ocurrir era algo que era imparable, pues, ¿no? Y sigue ocurriendo. Entonces, lo primero fue mi uso diario de Internet. Ahí tenía que acudir a la cabina. Eso fue después, porque antes solamente en la red que quedaba aquí en la biblioteca, en los primer piso de Fembio Lora y Lora, ahí era el único sitio, y en el local que tenía la propia empresa, en San José, recuerdo, eran los únicos sitios donde tú podías ir a utilizar la Internet. 5 soles costaba la hora, lo recuerdo. Después ya eso fue creciendo, y luego ya tuvimos las cabinas, ¿sabes? Y ahora ya no existen, porque ya pues todo el mundo tiene Internet en los celulares, exactamente. Se puede hacer. Pero el tema de ya el uso de la Internet para efectos de comunicación periodística, eso ya vino después, y que se intensificó más ya en esta parte de este siglo, más bien, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil que has hecho en periodismo? ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado y que tú, digamos, en esta evaluación de tantos años, dices, no sé si lo volvería a hacer? ¿Qué se te ocurre?
La verdad es que, primero que yo extraño la radio. ¿Te gusta más? Me gusta más la televisión. Ya. Pero la inmediatez y la respuesta de la radio creo que es una experiencia absolutamente distinta, ¿no? Pero como dificultad, salvo que sea el encontrarme con propietarios de medios de comunicación, ¿no es cierto?, que a veces te exigen o te presionan para que no toques determinados temas o para que golpees a alguien en particular. Eso siempre ha sido para mí, que te digo, algo, es una, ¿qué te digo?, difícil de asimilar porque tienes que tomar posición, ¿no es cierto? Tienes que tomar posición. Y he tenido ocasiones, y creo que incluso algunas le hemos compartido, ¿te acuerdas? En un programa radial, ¿no? Que sencillamente nos bajaron la llave, como dice, cuando estábamos tocando un tema que al dueño no le gustaba. Y ¿cuál fue nuestra posición? Sencillamente no regresar más a esa radio, y esa es una posición también que ya me había ocurrido antes y que la volvería a tomar si es que ocurriera, ¿no? Creo que eso es lo más difícil que tengo que enfrentar, ¿no es cierto? No porque se necesite el trabajo, vamos a llamarlo de alguna forma, creo que los principios siempre son los que deben primar, ¿no? Y en la evaluación que haces de lo que significa el periodista, más que el comunicador, el periodista, ahora, si tú tuvieras que hacer una suerte de Yepeto y armar a un periodista con algunas cualidades básicas, fundamentales de la época, ¿cómo armarías ese muñeco? En este momento. Sí. A ver, un poco difícil porque tendría que reunir varias características que hagan a una persona o a un periodista con la básico, multiplicidad, sí, digamos, pero también, por decirte, me gustaría... Básico, pero con lo básico, para que se pueda defender... No, es que como estoy pensando y hablando de radio y televisión, me gustaría, por ejemplo, con la dicción, el timbre de voz, que te digo, pues de un Huber Limo, para empezar, ¿no? Vaya altísima, ¿no? Pero tú me estás pidiendo cuál sería mi ideal. Yo no he visto a una persona con una mejor dicción que Huber Limo. Tenía la dicción perfecta, el tipo, he tenido la suerte de tener a Huber primero como mi profesor y luego como colega, porque hemos compartido, me invitó varias veces cuando él manejaba sus programas en radio, y hemos pasado momentos espectaculares, ¿no? Pero y Huber hablaba igual en la radio que en su vida normal y común. O sea, no es que adquiriera una impostación para el momento, ¿no? Hasta cuando compró el pan. Por decir, por decir, ¿no? Bueno. Aunque no le queda, bueno, no sé si lejos, pero la sonoridad, por ejemplo, de la voz de Hamilton Cabrera también es muy, muy, muy particular, ¿no? Lo que pasa es que si yo quisiera hacer una diferenciación, ya no solamente por la tonalidad o el color de voz, Huber tenía, además de la dicción, la capacidad de hablar de mucho más temas con una fluidez terrible, ¿no? Así terrible. Es. Sí. Pero eso tiene que ver mucho, pues, con los niveles de cultura general, digamos, que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, pues, ¿no? Y Huber además era profesor de religión, fue profesor de religión, estudioso de la filosofía también. Es decir, tenía, pues, toda una formación detrás de él. Al obispado de Chiclayo, lo encontré en esa etapa también. Exacto. Donde manejaba mucho de los temas. Pero esa es una de las partes. A ver, pero tampoco quiero que pasemos por alto, porque tal vez hemos sonado como que descartamos a Hamilton. No, en absoluto. No, o sea, no. Una voz espectacular, sino que la diferenciación era esa. Hamilton tiene otro rubro en el cual se desempeña. Pero tanto en formación, ¿no es cierto?, como en vivencias, obviamente son dos personajes absolutamente distintos, pero con una característica en común, que es tener una voz privilegiada. Para la radio, sobre todo, para la radio. En cuanto a la pluma, puedo considerar, cuando yo ingreso al gráfico y he conocido muchos personajes, allí conocía, digamos, a los que eran una suerte de vacas sagradas en el periodismo, pues no, porque ahí me crucé y he compartido muchos momentos con, empiezo con José Ramírez Ruiz, el Chiquito Ramírez, ¿no? Estaba Juan Rafael Sorgastuve, que se encargaba de la parte deportiva,
aunque digamos, con Juan Sorgastúa, Leiva era más de radio, de televisión, de locución, que de escribir. Claro, claro. Pero lo hacía allí. También me encontré con Segundo Cornejo, bien. Tú no lo debes recordar, no lo debes recordar mucho, con Germán Segura, también Veneno, que en paz descanse, porque ese era su chapa, más bien, chapa, ¿no? más porque seguro, porque él nunca firmó como Veneno, pues no, pero también recordarlo igual, era también una figura dentro del periodismo lambayecano, y así, conocí mucha gente allí en el gráfico, pero me quedaba yo con la pluma de José Ramírez, el Chiquito Ramírez, una pluma espectacular, solamente suplido, no sé si superado con tu pluma, Ángel, que tengo que decirlo, ¿no? Solamente mira, que por cierto está vivo y aquí así es, un saludo y con el cariño de siempre, así es, siempre tiene la gentileza un reconocimiento siempre de quedarse a dialogar un momento, y un saludo, espero que pueda ver este programa. Es pequeño homenaje nada más a lo mucho que ha hecho por el periodismo lambayecano. Así es. En este caso los dos podemos decir que él ha sido nuestro maestro, de alguna forma, ¿no? Leerlo y compartir tertulia. Porque una cosa era leerlo, claro, y otra conversar con él, que de pronto lo disfrutabas más todavía, ¿no? A Chiquito Ramírez. Yo cometí la osadía de enfrentarme a él. Ah, caray. A ver, brevemente, cuéntamelo, de repente no la sé. Que fue una torpeza de mi parte. Él tenía la columna de la industria y yo empezaba haciendo la columna de la República. Y un gran amigo me dijo, tranquilízate, que el ímpetu no te gane, no sabes con quién te estás enfrentando, ¿no? Y claro, tuve que calmarme. Y ¿escribiste algo tocándolo? No. Tratando de enfrentarme, tal vez queriendo que mi estilo se imponga, manejar estas cosas. Y no, pues es la torpeza de los años con los que uno inicia, el ímpetu juvenil tal vez, ¿no? Así es. Pero definitivamente un respeto extraordinario a don José, ¿no? Un respeto que compartimos, Ángel. Olvidaba mencionar a otro hombre de comunicaciones, de radio básicamente, ya no está con nosotros, lamentablemente, don Claudio Baquedano. Don Claudio, una voz, ¿no? También. Claro, una muy buena voz, un hombre de anécdotas permanentes, sin fin. Un carácter impresionante, ¿no? Jovial hasta lo último. Tú sabes que había una notable diferencia de edades entre nosotros, no sé si tú llegaste a tutearlo, porque él pedía eso, y me ocurre igual con los que, los jóvenes periodistas que a veces me tratan de usted y todo esto, y es que creo que el respeto siempre es una cosa, ¿no es cierto? Pero si yo le digo a alguien joven por su nombre, tutearlo, como se dice de manera coloquial, no le quita respeto a nadie, ¿no? Siempre que el contexto también sea el que el respeto propio implica, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te digo? Estoy hablando básicamente de gente mayor, que es la que me sirvió como referentes, ¿no es cierto? Y que pude compartir algunas cosas con ellos en distintos medios, pero también, ahora debo decirlo, cómo no reconocer la calidad que muchos jóvenes están mostrando. ¿Quién te llena el ojo ahora? Bueno, hay varios, diría yo, ¿no? ¿Qué te digo? Podría decir que Giancarlo Giancarlo Paredes Garbosa en todo lo que es el contexto de audiovisual. Exactamente. Giancarlo es una muy buena persona. Ha crecido una enormidad, ¿no? Se ha disparado en crecimiento como profesional. Exactamente, ¿no? Que puede competir con cualquiera en cualquier nivel, ¿no? Claro, lo que habla además que, porque es, digamos, Giancarlo y otros jóvenes más, que tienen detrás suyo también, pues, obviamente, la formación profesional, académica, ¿no es cierto? A la que, también hay que decirlo, no todos le sacan lustre, ¿no? Sí, pues. Pero sí, hay una nueva generación de periodistas y qué bueno que así sea, ¿no? Es decir, que muchos jóvenes estén pensando ya esto como una profesión
y no tanto como un oficio, sin que esto tenga que decir que quien los ejercen como oficio, eso esté mal, en absoluto. Daniel Gustavo Vera también es un Daniel, exactamente. Excelente nivel también. Sí, ¿no? excelente nivel, mucha preparación se nota en él, por ejemplo, para cuando tiene que hacer entrevistas. No acude a una conferencia de prensa como a veces acuden muchos y que jamás preguntan nada. Consistente. Sí, claro, consistente, pero no algunos que, en fin, la costumbre de colocar solamente el micrófono y creer que con eso se está cumpliendo, luego llevar la nota para que le editen. En fin, hay tantas cosas que le hago periodismo en lo que hay cosas que no me gustan, por ejemplo, ¿no? El tema que siempre lo hemos conversado, Ángel, en lo que tiene que ver con ese espíritu que debe conservar siempre el periodista por tener la pepa, la primicia para ti solo. Tu nota. Celoso con la nota. Ser celoso con la nota. Todo lo que vemos ahora es en compartir notas, en pásame todo lo tuyo, te paso todo lo mío y con eso cubro, ¿no es cierto?, la cuota de información que debo llevar al medio, ¿no? Esto es para, digamos, los que son empleados de un medio, periodistas empleados a mí me de un pasó medio. algo muy anecdótico. Nosotros generamos una información en un medio y se lo comparto a una periodista del medio en el que ambos trabajábamos y de pronto tanto la nota como la foto empezó a circular al tal punto que la nota y la foto regresó a mí a través de otras personas. Qué bueno. ¿Te imaginas? Mira cuánto sería. ¿Y tu reacción fue? Ay, mejor no lo cuento, mejor no digo, ¿no? Porque la persona se va a acordar cuántos días de sanción tuvo. No, pero me ocurrió. Claro. O sea, le di la nota y la foto a alguien para que la trabajara y de pronto empezó a circular al punto, te digo, que volvió a mí. Cuando yo recibo, y me lo había enviado a alguien, ¿no? Todavía, si es de tu interés, y era mi nota, ¿verdad? Pero bueno, pues suele pasar, ¿no? Suele pasar. Sí, y mira, lo que he tenido muchas satisfacciones, sobre todo el conocer personajes, por ejemplo, pero también, como la mayor parte de mi trabajo periodístico se enfoca para el lado de la información política, ¿no es cierto? He tenido oportunidad de conocer muy buenos políticos, hablo de los locales, pero también conocer muchas miserias también. Sí, pero a ver, ¿a cuántos presidentes has entrevistado? A ver, de los que recuerdo, a mí me pasó una anécdota tremenda con Alan García, digo para mí, ¿no? Pero he entrevistado el primero que entrevisté fue a Francisco Morales Bermúdez, ¿no? He entrevistado a Valentín Paniagua. A Alan García no puedo decir que ha sido una entrevista, sino fue una notita nada más por cuestiones de tiempos, ¿no? Pero lo que te iba a contar de Alan García fue cuando me colé, todo el mundo sabe cuál es mi filiación política, lo que era mi filiación política, ¿no es cierto? De manera que en el caso particular de Alan García, en su primer gobierno, yo estaba empezando en el periodismo, pues, ¿no? Y llega Alan García al hotel de turistas en ese entonces y poca gente en realidad sabía que yo ya era periodista, ¿no? Porque antes no era tan visible. Y ocurre que llega como candidato, pero no era presidente todavía, pero la figura ya era sumamente conocida, pues, ¿no? Y me quedé, primero que me colé al ascensor donde subía él, dándole entrevista exclusiva a Cristian Díaz Castañeda, director del diario La Industria. Y me colé, Cristian no me conocía, ¿no? Así que yo pasé normal, mira, ni sin seguridad ni nada, pero subimos hasta la habitación donde estaba Alan y empezó a sacar un plano y todo. Yo mudo totalmente, tanto porque era un intruso, como la impresión que te causaba la figura política. La figura, tener a Alan García allí y todo lo que había hecho, ¿no? O sea, claro. Eso lo guardo mucho entre mis recuerdos, porque también me hablaba de que el impacto que me causó estar, y que la verdad es que de repente pude haber hecho una pregunta, pero sé que después de hacerla inmediatamente me hubieran sacado, pues, ¿no? Porque era exclusiva del diario, del diario La Industria, ¿no? Sí, entonces, has entrevistado, hasta ahí van 3.
recientes. ¿A Toledo? A Toledo. Ah, pero con Toledo me pasó también una muy buena. También me bajaron la palanca. Ah, claro. En Panamericana. En Panamericana. Yeah. Invité a Toledo y nada, pues me apagó. ¿A Fujimori se fue la luz. No, nunca lo seguí. Yeah. Nunca lo seguí porque iba detrás de Fujimori siempre. En su llegada, pues toda una corte, se traía a la gente de Lima, no era muy alcanzable, salvo en que cuando tenía por ahí tener que tengo la oportunidad de ir en una rueda de prensa, más bien rueda en un momento, pero entrevistas sí, no. ¿Algún personaje de talla internacional con el que te hayas chocado, te hayas topado, haya tenido la oportunidad de conversar con el periodismo o no ha llegado a eso? No, me perdí la ocasión de entrevistar en exclusiva al Tri pero estoy hablando ya de música, pues, ¿no? Pero personajes de política, no que yo recuerde, no que yo recuerde. Y la situación más... No, lo recordaría además, ¿no? Claro, sí, imagínate, un personaje siempre marca un detalle de eso, ¿no? Y la situación más difícil dentro de lo que crees tú que vive un periodista, ¿cuál es? ¿La parte económica? No sé si tanto eso. Bueno, para empezar, que no hay muchos medios periodísticos que generen empleo como tal, ¿no? Como tal. Es más, pero tampoco están tan bien remunerados que digamos, ¿no? No está bien remunerado. Nunca han estado bien remunerados. Nunca está bien remunerado. Y estamos hablando de empresas grandes, de empresas nacionales incluso. Bueno, García Márquez dice se puede vivir como un perro, pero qué bonito es hacer periodismo. Sí, ¿no? Claro. Ahora, y emprender la creación de tu propio espacio de trabajo es bastante difícil. Que son opciones ahora. Antes eran mucho más difícil, ¿no? Sí. Antes creo que el sueño era llegar a un determinado medio, ¿no? Ser parte de un determinado medio. A mí me tocó incluyendo mucho... radio, la radio tenía muchísima fuerza. Yo recuerdo mucho que cuando yo estudiaba en la universidad y conversaba con mis compañeros, ellos me decían, ¿no? Yo termino y voy a ver cómo entro a la industria. Voy a ver cómo entro a correo, ¿no? Entonces, esas eran las metas, ¿no? Llegar a un medio en particular. En mi caso... Tengo que ser muy agradecido de mi amiga Rocío Fernández, que en paz descanse, que me dio la oportunidad de llegar al diario de la República. ¿No? No lo pedí, pero me quedé ahí, que se ha convertido casi en un emblema de mi vida, pero, sí, pues. Pero antes era difícil optar por el medio particular o la propia empresa, ¿no? Sí, eso es algo que se está viendo ahora. Es difícil. He tenido varios intentos, y tú eres testigo, de contar con un medio propio, ¿no es cierto? Yo digo, como un paréntesis, te digo, Carlos, que yo siempre le digo a la gente que en lo único que he tenido éxito ha sido en fracasar, porque es una forma de, siempre lo dices. de ir de tumbo en tumbo, y quiero también cerrar este punto con una anécdota. En alguna oportunidad alguien me cuestionó por apoyar a mi gran amigo y hermano, el Cholo Chafloque, que sacaba un periódico, el Super Cholo, que yo he dicho que nunca he sido más feliz que haciendo el Super Cholo. Nunca en mi vida, haciendo periodismo, he sido más feliz que ayudándolo al Cholo Chafloque. Es que tú disfrutas al tomarle el pelo a mucha gente. Y a mí también, yo también. Eso es algo... que a veces no es un requisito burlarse de sí mismo, pero para no entender la burla hacia los demás, ¿no? Que sí. Pero yo te cuento la anécdota. Entonces me dicen, ¿por qué haces eso? Y yo le digo, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? No, yo trabajo en la oficina de Relaciones Públicas X. Le digo, entonces cuando tú hagas algo mejor que el Super Cholo, critícalo. Claro. No, antes sí, no. Bien dicho. Antes no, bien porque dicho. Tenemos que hacer algo que diferencie lo que tú consideras que no está bien para evaluar si lo que estás haciendo está bien, ¿no? Sí, si alguien sale y dice, tan claro como oye, eso. qué feo es este programa que está haciendo Ángel Vallejo con Julio Gordillo, que se vayan a vender pescado y que no sé cuánto por acá, le digo, bueno, ¿sabes qué? Haz un programa mejor que este y evaluamos, pues, ¿no? Mientras tanto,
déjame seguir progresando porque vamos a seguir progresando. Sí, sí, esto. Ahora, la envidia, pues es algo inherente al ser humano, Sí, yo ¿no? creo que sí, ¿no? La mezquindad es otro Yo creo que antivalor. yo creo que más que la envidia, la mezquindad, Ajá. ¿no? Porque nos El cuesta reconocer, ¿no es reconocer, cierto? nos cuesta reconocer Sí. que hay un trabajo que se está haciendo y que hay gente que está progresando, que hay gente que se está abriendo paso. Este muchacho de IPSES, José Luis, también tiene un trabajo muy José bueno. Luis Velázquez. José Luis Velázquez, Muy el bueno, Bimbo, yo lo conozco muy bien, fue mi bueno. alumno. Ese es otro ejemplo, por ejemplo, también que ha de... empezado a desarrollar tremendamente en el campo de la comunicación, ¿no? Y así como él, muchos chicas que empiezan a generarse también espacios. Hay una chica, no sé si es promoción de Julio, que está encargada de todo lo que es redes, ahora está en el extranjero, tiene un nombre un poco extraño, se me va el nombre, pero tiene un talento y se ha capacitado en todo lo que es redes, y ahora está en el extranjero y ha formado una empresa en el extranjero. Miguel Castañeda es también un tremendo ejemplo. Pero ya está España. en la Está, generación sobre los sí, 50, sí. ¿no? Sí, claro. Sobre Claro, los 50, claro. Miguel. Pero también tremendo ejemplo de crecimiento personal, profesional y todo ello, ¿no? Nosotros hablábamos hace unos días sobre don Juan Salazar Torricelli, Ajá. que es un personaje de Chiclayo Así es. y un referente de lo que es las relaciones públicas, cómo se hace relaciones públicas desde todo ámbito, desde todo concepto. Y Miguel es hechura sí, claro de que Juan sí. Salazar, y que definitivamente ha despegado también, ¿no? O sea, tenemos, pues se escapan algunos nombres seguramente para llevarlos al ejemplo, pero ¿crees que hay soporte para que el periodismo tenga una base para unos años más en Chiclayo? ¿Qué periodismo? El periodismo que se hace acá en Chiclayo, ¿o no? Es que eso nunca va a dejar de existir. ¿No crees que deje de existir? No, nunca va a dejar de existir. Es decir, si me estás preguntando a ver, se hace, no sé si la pregunta sea, ¿se hace buen periodismo? ¿No se hace buen periodismo? Hacer No periodismo, si siempre se va a hacer periodismo en las formas como venga, porque por ejemplo, no creo que las estaciones radiales se vayan en un inmediato tiempo, ¿no? Creo que van a haber todavía para unos años más y habrá un espacio para seguir haciendo radio. Claro, se adecuarán, entonces, porque ahora también se hace radio por redes. Claro que sí. Se adecuarán, sí. como lo que está pasando también con los medios escritos, ¿no? Que sin dejar la publicación en físico, están utilizando mucho las redes, ¿no? Ahora, claro, alguna gente dice que el uso de Internet ha de alguna manera universalizado el periodismo, y yo no creo que sea tanto así, pues no, definitivamente no, porque el hecho de que tú emitas tu opinión, tu pensamiento utilizando las redes, utilizando las distintas plataformas, eso no te convierte en periodista inmediatamente, ¿no? De ninguna manera. Bueno, yo también difiero en algunos conceptos que se están manejando ahora, ¿no? Por ejemplo, yo no creo en el que se dé el periodismo ciudadano. Para mí no existe periodismo ciudadano. Existe también una colaboración de la ciudadanía con hechos informativos, pero hacer periodismo requiere una preparación, una elaboración de contenidos. No es cuestión de subir una foto del choque de la esquina y decir, bueno, gracias por la colaboración para el periodista ciudadano tal, ¿no? Yo creo que hay conceptos que nos están ganando, como también el tema de Uchurajay, por ejemplo, ¿no? Que seguimos hablando del martirologio de Uchurajay, que para mí ha sido un asesinato brutal, fue un asesinato brutal, pero son conceptos que vamos repitiendo y que van calando en nuestro subconsciente y lo asumimos como claro, eso, porque en realidad pues ellos se encontraron con la muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. O sea, pero no buscaron morir, ¿no? Claro, en favor de alguna causa ni de nada, ¿no? Exactamente. Pero a ver, yo sé que algunas universidades en todo el tejido curricular están considerando el periodismo ciudadano como una formación, y creo que eso para mí es una pérdida de tiempo, ¿no? Hay que, por ejemplo, encaminar más y mejor al estudiante de comunicación en hechos que sean que lo fortalezcan más, tecnología, pero sin dejar de lado
la cultura, ¿no? Yo tuve un curso de taller que lo brindó la Embajada de Estados Unidos respecto del periodismo ciudadano, pero el concepto no es el que se le quiere dar, pues ahora el concepto del periodismo ciudadano estaba basado en el hecho de que los periodistas buscaban la participación de la ciudadanía con secciones especiales para hablar, ¿no es cierto? Hablar sobre problemas de ciudad, problemas urbanos, ese tipo de sección en un medio que trate problemas de ciudad era lo que desde el concepto americano era lo que se puso en boga en determinado momento, ¿no? Claro, lo que en algún momento el periodismo llamó sociedad, ¿no? No sociales, porque mucha gente conoce, yo recuerdo también algunos estudiantes que llegaban a República y yo le decía al jefe de informaciones, deríbalo a sociedad, y venían muy molestos, o sea, chicas y chicos, ¿no? Venían muy molestos, profesor, ¿cómo me va a traer de la universidad para hacer sociales? ¿Qué tengo que ir al matrimonio? Le digo, ¿sociales? ¿Quién te ha dicho que voy a hacer sociales? A mí me han dicho, no, es sociedad. Sociedad es todo lo que enmarca a la comunidad, los hechos que están relacionados en la economía diaria, sucesos también relacionados a accidentes, actividades, a política incluso, todo eso, ¿no? Ahora, pero una mirada un poco corta, porque incluso en sociales se puede hacer periodismo. Claro que sí. O sea, no es algo que esté lejano del tratamiento periodístico para los sociales. Las revistas del líder nos dieron el concepto que la boda de era las fotos de la boda de la página social. Así es. Pero no. Yo recuerdo que también a través de un periódico que formamos que se llamaba Día 8, cambiamos sociales para ver gente de diferentes estratos. Claro, publicabas fotos de mendigos, publicabas fotos de personajes urbanos. Y me llamaban y me decían, oye, saca eso, borra esa sección, que no sé cuándo. Pero que acaso no tienen derecho, que no cumplen años, que no se casan, también se casan, ¿no? También se bautizan, también hacen la primera comunión, ¿no? Sí, yo encuentro mucho gusto cuando, por ejemplo, como en este caso que estás contando, los periodistas, ¿qué te digo? Pues se atreven a hacer cosas distintas, ¿no? Es que hay que salir un poco también de la rutina, ¿no? Yo digo que no estamos inventando nada, pero tal vez la propuesta que alguien haga de alguna u otra forma, ahí se genera el detalle del distinto. Sí, ¿no? pues establecer la diferencia también significa de alguna manera el ponerle tu sello pues también a las cosas, ¿no? Claro que sí. ¿No? Y no hay mucha gente que esté haciendo eso en el periodismo también, ¿no? O sea, que busquen trasladar lo que a mí me nace hacer esto, pues, ¿no? Y con esto me identifican. La gente que te sigue en redes, cuando se dice suele pasar, ese es Ángel Vallejos, ¿no? Por eso que hemos tratado dice, nunca tanto, yo a veces Ángel Vallejos, ¿no? Ese tipo de cosas. Aunque el nunca tanto, voy a aclararlo en algún momento, en alguna parte de mi libro. A propósito, quiero saludar, ya que estamos hablando con un comunicador, con un periodista, quiero saludar a Bariquino, a Aarón Valareso Sola, que está publicando un libro, ¿no? Publica un libro, sí. Yo lo envidio, no lo envidio. Y no me digas porque no hay envidia sana, ¿no es cierto? No existe, la envidia sana no existe, la envidia es un sentimiento malo. No, yo no lo envidio, yo lo admiro a Bariquino porque ha logrado hacer lo que yo estoy hace como 5 años tratando de saltar de capítulo en capítulo. Está publicando un libro, le deseo la mayor de las suertes, espero que pronto yo tenga el tiempo para sentarme a escribir lo que estoy haciendo. ¿Tienes por lo menos el título? Sí, claro. ¿Qué se llama? No publicable. No voy a adelantar, sí tengo el título, pero ya he tomado algunas decisiones también para despersonalizar algunas cosas, ¿no? Despersonalizar algunas cosas del libro y llevar un poco... O sea, no va a ser una suerte de autobiografía. Va a tener algo de la autobiografía. Sí. Para adivinar algunas cosas. Algunos personajes saltarán a la vista fácilmente en su descripción, pero he tratado de despersonalizar algunas otras cosas. Ajá. ¿No? Pero no vas a hacer lo que hizo el Cholo en algún momento para que no reconozcan a un personaje,
que se llamaba Juana y que para que nadie lo reconozca le puso Najwa. Claro, No vas a hacer eso. No, eso no. Por ejemplo, será más fácil para algunos identificar a personajes y a otros definitivamente no, pero sí he querido en esta última parte despersonalizar totalmente algunas cosas. Por temas delicados. Sí, creo que sí, ya creo que me metí en muchas broncas en mi vida y ya ahora hay que parar un poco, ¿no? Parar un poco, no por los detalles de salud, sino porque creo que ya pasó mi época de pelearme con el mundo, ¿no? Ajá. Estoy en una historia de reconciliación conmigo sí. también. Y qué bueno que jóvenes, porque todavía es joven Baríquino, pues, ¿no? Sí, claro. Den ese paso. Pero claro, en la última edición de mi revista cogí un artículo suyo, debo decir, porque las redes también te brindan esa posibilidad de tomar un escrito que tú consideras valioso y que quieres compartir respetando naturalmente los créditos respectivos. De la gente, como decíamos en República al inicio, ¿no? Claro, pero lo que iba es que muchas veces uno es muy, ¿cómo llamar? Cuando muy exigente en determinadas cosas, ¿no? Yo creo que toda iniciativa está, pero que cumple con todo lo de Baríquino porque escribe bastante bien, escribe bastante bien, ¿no? Me viene también al recuerdo inmediato lo que está haciendo también Hugo Daniel. Hugo Daniel Barrios, que también ha publicado. Gustavo Yep. Me encantaría que publique algo Gustavo Yep. Gustavo Yep, Gustavo Yep es muy bueno. También ha colaborado con mi diario. Se me va el nombre de alguien Gustavo Yep, que algunos lo conocen como Tavo Rock, porque ese era el nombre que empleaba para pero las hay redes. alguien, y prometo hacer el reconocimiento público, ahorita se me va de la memoria, pero voy a hacer el reconocimiento en mis redes sociales, una persona que está escribiendo muy bien, crónicas pequeñas, cortas, hilarantes, muy ricas en el contenido. Y eso es lo que a mí me gusta. Yo trato de hacerlo con mis historias con Tomás, con mis anécdotas, y me he identificado mucho con el trabajo que está realizando este joven. Prometo hacerlo público en mis redes porque se lo merece, porque yo nunca he sido, no he creado en mí la envidia. Yo reconozco el talento me gusta además reconocer el talento y la capacidad de la gente. Creo que es bueno, es necesario. Es necesario tener esa actitud, Ángel. Sí, comparto totalmente lo que señalas porque, como se dice, no nos quita nada y nos suma mucho. De verdad que sí. Reconocer a una persona cuando está haciendo algo bueno, ¿no? Algo muy bueno, sí. Ojalá que nos dé el tiempo para otras entrevistas más, Carlos. Siempre es un gusto conversar. Más que entrevistas son conversaciones, pues, ¿no? He querido recrearlo en este contexto porque necesitamos mucho conocer las experiencias. Alguna gente debe estar seguramente molesta porque ha pensado que esto iba a ser con mucha joda, con mucha ironía, con mucho sarcasmo. Y no, he querido aprovechar no solamente al amigo, sino también al periodista, al hombre que con toda la experiencia del mundo nos puede contar y decir cosas para enmarcarnos en lo que significa hacer un mejor periodismo cada vez. Si nosotros hacemos algo que puede o no estar bien, definitivamente sobre la base de nosotros y de los que puedan ser un referente, yo no lo considero, pero hay que hacer cosas y cosas mejores definitivamente. Por eso, Carlos, ese es el motivo de la invitación. Por favor, cuando guste usted, maestro, y la siguiente, pues espero que sea con joda. Claro, vamos a intentar así, ¿no es cierto? Fue Carlos Fernández conversando sobre lo que significa el periodismo, las experiencias, y habrá oportunidad para invitarlo definitivamente con otro ánimo en el sentido de darles otra perspectiva también de lo que puede ser una conversación distinta. Siempre va a haber más en Informar Informal en redes.